Hola, hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar uno de los textos más fascinantes que existen, el Evangelio de Marcos. Es la historia de Jesús más antigua que tenemos, la más corta y, la verdad, la que va más directo al grano. Miren, seguro muchos ya conocen las historias de Jesús. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que el libro en sí mismo guarda las claves para un mensaje mucho más profundo? O sea, ¿quién lo escribió? ¿Para quién? Y sobre todo, ese final tan extraño que tiene. Bueno, vamos a averiguarlo. Este será nuestro mapa. Primero, veremos por qué es tan importante que sea el primer evangelio. Luego, investigaremos quién era Marcos y por qué escribió esto. Después, analizaremos la imagen tan particular que nos da de Jesús, cómo se relaciona con los otros evangelios. Y claro, vamos a entrarle al misterio de su final. Y cerraremos con el porqué de que este libro nos sigue hablando hoy. Empecemos por aquí, que es fundamental. La gran mayoría de los expertos están de acuerdo en una cosa. Marcos fue el primero en escribir. Se podría decir que él creó el molde, el plano maestro que los demás usarían después. Y ojo, esto es importantísimo. Marcos no estaba tratando de escribir una biografía como las de hoy. Para él, esto era un anuncio, una noticia urgente y transformadora. La buena nueva de que Jesús es el Hijo de Dios y que el reino de Dios ha llegado. Muy bien, entonces, ¿quién es este autor? ¿Y qué lo motivó a escribir? Para de verdad entender el libro, tenemos que entender un poco al hombre detrás de él y el mundo en el que vivía. La tradición más antigua, que viene desde los primerísimos años del cristianismo, es súper clara. El autor fue un tal Juan Marcos. Y lo interesante es que él no vio a Jesús directamente, sino que era súper cercano al apóstol Pedro. Básicamente fue como su secretario, el que puso en papel todos los recuerdos y las prédicas de Pedro, que sí fue testigo de todo. Ahora, imaginen el escenario. Marcos probablemente escribió esto en una época de crisis total, por ahí del año 65 o 70. Los cristianos en Roma estaban siendo perseguidos brutalmente por el emperador Nerón. O sea, ser cristiano era jugarse la vida. Este no es un libro escrito en tiempos de paz. Y todo apunta a que sus primeros lectores eran precisamente esos cristianos en Roma, y la mayoría de ellos ni siquiera eran judíos. ¿Y cómo podemos estar tan seguros? Bueno, pues el propio texto nos va dejando un montón de pistas, como si Marcos fuera un guía cultural para sus lectores. Es que es muy curioso. A cada rato, Marcos se detiene a explicar costumbres judías que para un judío serían obvias. O cuando Jesús dice algo en arameo, su idioma local, Marcos enseguida lo traduce. Y hasta usa palabras en latín. Todo esto nos grita que le estaba escribiendo a gente que no era de Judea, gente que vivía en el mero corazón del Imperio Romano. Y justo este contexto de persecución es la clave para entender el retrato tan especial que Marcos pinta de Jesús. No es casualidad que se enfoque tanto en su poder, pero también, y muy importantemente, en su sufrimiento. De hecho, hay un estudioso que lo resumió perfecto. Dijo que todo el Evangelio de Marcos es en realidad la historia de la pasión de Jesús, solo que con una introducción muy larga. Y es que si lo leen, se siente cómo todo va a una velocidad increíble, corriendo hacia un solo punto, la cruz. Y aquí está la genialidad de Marcos. Nos muestra una tensión constante. Por un lado, tenemos a un Jesús poderosísimo, divino, que calma tormentas y expulsa demonios. Pero al mismo tiempo, nos muestra a un Jesús profundamente humano, que se cansa, que se enoja, que siente angustia y miedo ante la muerte. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Ahora, como decíamos, el Evangelio de Marcos no está solo. De hecho, fue la base para otros dos. Y esto nos lleva a un tema que los expertos llaman el problema sinóptico. La palabra sinóptico suena complicada, pero solo significa ver juntos. Y se le llama así a Mateo, Marcos y Lucas porque si los pones en columnas, uno al lado del otro, te das cuenta de que cuentan muchas de las mismas historias, casi en el mismo orden y a veces con las mismas palabras. La gran pregunta es, ¿por qué? Pues la respuesta más aceptada por casi todos es la prioridad de Marcos. O sea, la teoría de que Marcos escribió primero y que luego Mateo y Lucas usaron el Evangelio de Marcos como una especie de columna vertebral para escribir los suyos, añadiendo cada uno su propio material. Y la evidencia es bastante clara. Fíjense, casi el 90% de lo que está en Marcos también lo encontramos en Mateo, y más de la mitad en Lucas. Es mucho más lógico pensar que ellos expandieron la historia de Marcos a que Marcos se dedicó a cortar pedazos de los otros dos. Y con esto llegamos a uno de los acertijos más grandes de todo el Nuevo Testamento. A ver, ¿cómo termina en realidad el Evangelio de Marcos? Porque aquí la cosa se pone extraña.
Resulta que si vamos a las copias más antiguas y confiables que tenemos del Evangelio de Marcos, unas que datan del siglo IV, la historia se corta de repente. Termina en el versículo 8 del capítulo 16. Todo lo que leemos en nuestras Biblias del versículo 9 al 20 simplemente no está ahí. El contraste es brutal. El final original termina con las mujeres huyendo de la tumba vacía, llenas de miedo y sin decirle nada a nadie. Fin. Imagínense, el otro final, el más largo, ya nos da un cierre. Jesús se aparece, les da instrucciones a los discípulos, todo queda más resuelto. Entonces, ¿qué onda con esto? Bueno, los expertos señalan que el estilo y las palabras usadas en ese final largo son muy diferentes al resto del libro. Por eso, la mayoría cree que alguien lo añadió después, quizá en el siglo II, para darle un final más feliz y parecido a los otros evangelios. Sin embargo, hay que decir que este final largo se conoció y se aceptó como parte del evangelio desde épocas muy, muy tempranas. Bien, después de todo este viaje de ver quién, cómo, cuándo y por qué, ¿cuál es la gran idea? ¿Por qué este evangelio tan antiguo, tan rápido, tan misterioso nos sigue moviendo el tapete hoy en día? Creo que es porque Marcos nos da una visión de Jesús sin filtros. Es cruda, es directa, es urgente. Es la historia de un hijo de Dios todopoderoso, sí, pero que voluntariamente elige el camino del sufrimiento. Y para esa primera comunidad perseguida, el mensaje era potentísimo. El camino difícil que están recorriendo, el mismo Hijo de Dios lo caminó primero. Y eso nos lleva a la reflexión final. Todas esas emociones tan humanas que vemos en el Jesús de Marcos, el enojo, la tristeza, el miedo, no son un signo de debilidad. Al contrario, son un puente. Nos invitan a ver a un Salvador que no está allá lejos indiferente, sino a uno que de verdad entiende lo que sentimos, porque Él también lo sintió.